Buenos días, estamos en la semana 8. Estoy con los estudiantes de Matemática 1, sección D. Hoy nos corresponde trabajar funciones y gráficas y vamos a trabajar con una herramienta digital que se llama GeoGebra. Sepan que pueden hacer preguntas en cualquier momento. Ustedes están en la total disponibilidad. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. De preguntar, ¿de acuerdo? Con respecto a la pregunta de Alexandra Magalí de la tarea anterior, la vamos a ver al finalizar, ¿le parece? Para no perdernos en la consecución y la continuidad del curso, ¿sí? Muy bien. Ok, entonces estamos en semana 8 y vamos a hablar de qué es función. Y aquí es importante que tengamos bien claro este concepto. Vamos a tener siempre X y Y. A X le vamos a asignar un valor como hicimos en la tarea anterior. Asignábamos un valor a X y Y lo único que hace es de acuerdo al valor de X va a tomar un valor en Y. Entonces, la variable X se llama independiente porque yo le puedo dar el valor que yo quiera y a la variable Y le vamos a decir variable dependiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A todos los valores que pueda tomar la variable X, le vamos a llamar dominio. Y los valores que pueda tomar Y, le vamos a llamar rango. Anteriormente se llamaba contradominio, pero ahora le llamaremos rango. Entiendas entonces que cuando hablamos de una función, a un valor en X le corresponde 1 y solamente un valor en Y. Un valor en X, un valor en Y. O sea, X2, f de X2, que corresponde al valor de Y para esta X. ¿De acuerdo? Un X3, solo un valor en mi rango. Y un X4, permiso, un solo valor en rango. ¿De acuerdo? Estas no son funciones. ¿Quién me dice por qué la primera no es una función? Dice su nombre primero, por favor. ¿Quién va a responder? ¿Por qué la primera no la consideramos una función? Jóvenes, ¿qué dijimos que era función? Hey, ¿me están escuchando? ¿Qué dijimos que era función? Una relación que se asigna a los elementos de un conjunto. A otro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, gracias. ¿Quién contestó? Alexandra. Gracias, Alexandra Magalí. Y decíamos que a un valor en X le correspondía un valor en Y, porque esta no es una función. ¿Por qué? Porque varias funciones le corresponden a varias X. Perfecto. O sea, a un valor en Y tiene 2X. Este valor en Y tiene 3X. Entonces no es una función. Y esta, ¿por qué no es una función? Esta. ¿Quién me dice? Es exactamente lo mismo. Aquí tenemos un valor en X y aquí tenemos otro valor en X. O sea, para un valor en Y, lo único es que aquí está representado en dominio y rango y aquí está representado gráficamente. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí hay un valor en Y. Si nosotros trazamos, ay no, mejor lo voy a hacer con una línea recta porque a mí no me salen rectas. Si nosotros trazamos una línea recta aquí, observamos que es exactamente la misma línea, el mismo valor en X, ¿de acuerdo? Y entonces a un valor en X le corresponde, a un valor en Y, perdón, porque este es Y, le corresponden dos valores en X, por lo tanto no es función. Y en esta tenemos un valor en X, ¿lo ven? El X es el que está aquí. Y para este valor en X, supongamos que sea un X igual a 4, tengo un valor de Y positivo y un valor de Y negativo. Y en esta, ¿quién me explica, por favor?
¿Por qué no es una función la última gráfica, esta? Jóvenes, Varias, ¿varios qué? varias funciones en una sola X. ¿Ok? Le corresponden varios valores en Y para una sola X. O sea, tengo una sola X aquí y tiene un valor en Y, dos valores en Y y tres valores en Y. Excelente, Tiffany. Muy bien. Entonces, regreso al anterior, que para que sea función, debemos tener un valor en X y que le corresponda un único y exclusivo valor en Y. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, por eso es que nosotros decimos que esta no es función porque o hay varios de X en Y o hay varios de Y en X. En cambio, para que sea función, tenemos que tener un solo valor en X que le corresponda un solo valor en Y. Es decir, un valor en el dominio para un valor en el rango. Muy bien. Entonces, aquí tenemos nosotros la función lineal. Se llama función lineal porque tiene dos características. La primera es que la función tiene, aquí si ustedes ven, es 2x. El exponente de esta función 2x, ¿qué número es? ¿Cuál es el exponente de esta función 2x? 1. Muy bien, Jorge. 2x, la x tiene un exponente 1, pero como lleva 1 no lo escribimos, ¿verdad? Entonces se llama función lineal porque el exponente de la función es 1 y su representación es una línea recta. Por eso se llama función lineal, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de función lineal, estamos hablando de una función cuyo exponente es 1, como esta, y su representación gráfica de cualquier función que tenga exponente 1 siempre va a ser una línea recta. Aquí nosotros decimos f de x si lo queremos ver como rango de la función y si lo quisiéramos graficar, voy a colocar acá, podemos decir y igual a 2x, que corresponde exactamente a lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros decimos f de x, es porque nos estamos refiriendo a la función f de x, en este caso, vamos a hacer esto más pequeño. Aquí está. En este caso nos referimos a la función f2x es el dominio y f de x es el rango. ¿Por qué? Porque yo puedo asignarle un valor a x y y siempre va a depender del valor que le coloque a x. Entonces, para graficar, yo les decía, ustedes pueden tomar los valores que quieran, pero con dos valores que coloquemos es suficiente. Es decir, si yo digo, en esta función 2x, lo voy a escribir acá, a un ladito, para que vean cómo es que se hace esto. Si yo digo f de x igual 2x, f es minúscula, ¿de acuerdo? Si yo digo f de x es igual a 2x, cuando x es igual a 0, ¿cuánto vale f de x? ¿Jones? 0. 0. Muy bien, porque vamos a decir 2 por 0 y esto es igual a 0. Muy bien. Entonces, vean que x, dije primero, cuando x es igual a 0, esta es mi variable independiente, f de x, ¿qué valor toma? 0. Ahora digamos, cuando f de x con dos puntos que establezcamos es suficiente. Cuando x sea igual a 1, ¿cuánto va a valer f de x?
2. 2. Muy bien. Entonces, f de x va a tener el valor de 2. Una línea recta. Sobra y basta con 2 puntos nada más que nosotros coloquemos sobre el plano. Entonces, cuando x vale 0 y y vale 0, aquí está el punto. Miren, lo voy a hacer más grandote para que lo vean. Aquí está gigante para que lo miren. Cuando x vale 0 y vale 0, este punto está aquí. Ahora veamos el otro punto. Cuando x vale 1, ¿dónde está x1? Aquí. ¿Cuánto vale f de x o y en la gráfica? Vale 2. Entonces el otro punto está aquí. 2 puntos son suficientes para trazar una recta y que pase sobre esos 2 puntos. Quitemos este otro que ya no lo tomamos en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, suficiente 2 puntos y siempre que grafiquemos una recta, por favor, identifiquémosla. Esta es la función, en este caso, f de x igual a 2x. ¿De acuerdo? Establecemos cuál es mi eje x. Siempre es el horizontal. Mi eje y siempre va a ser el vertical. Entonces, la función f de x 2x tiene exponente 1. Su representación gráfica es una línea recta. ¿Qué valores puedo darle a x? ¿Tendrá alguna restricción? No. Puedo darle positivos, negativos, 0, grandes, chiquitos, que siempre cualquier punto que yo coloque sobre que cumpla, pongo un punto hasta por aquí, entonces yo puedo extender mi recta y justo tiene que pasar sobre ese punto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que cualquier punto en donde la primera, o sea, las coordenadas, la segunda, o sea, el valor de y es el doble del primer valor, siempre va a formar parte de esta línea recta. Entonces, nuestra función graficada es f de x igual 2x. El dominio, cualquier valor de x. Y el rango, o sea, ¿qué valores puede tomar y? Cualquier valor. Por eso dice que pertenezca a los números reales. 100, 1000, 500, 1000, 800 millones para x. El doble de x va a ser y entonces puede ser desde menos infinito hasta más infinito. El dominio de x, ¿verdad? Desde menos infinito hasta infinito. Por eso dice cualquier valor que pertenezca a los reales. Y en y, cualquier valor. Yo tomo un valor en x y el doble de ese valor va a ser y. No importa qué valor sea. Entonces, vamos a utilizar esta herramienta. Quiero que por favor copien el vínculo. https://www.geogebra.org. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes lo marcan directamente desde internet, lo voy a colocar ahorita. Ustedes pueden colocar GeoGebra, gráficas, ahí está. Y entonces aquí les va a salir esta página. Si no se recuerdan cuál es el vínculo. Y entonces le dan gráficas, calcula gráfico. Este es para graficar rectas. Es que no está compartiendo pantalla. Ah, perdón. Es que tengo que salirme de aquí, perdón. Ahorita sí. Voy otra vez. Ustedes, si se les olvidara el vínculo, se lo escriben GeoGebra, gráficas. Bueno, aquí está. Y entonces, automáticamente, cualquier página que se llame GeoGebra los va a llevar a esta, ¿sí? Y entonces, GeoGebra Graphing es para graficar y aquí le damos clic. O pueden entrar directamente desde donde yo les puse el vínculo. Cualquiera de los dos es correcto, ¿sí? Entonces, estamos en la función. ¿Cuál era la función? ¿Quién me dice? fx 2x. Bravo. Muy bien.
Entonces, f de x. Esa es la función que estábamos trabajando, ¿verdad? Podemos nosotros trabajar. Aquí estoy desde... Ahí. No marquemos f de x porque aquí lo interpreta como que es una función más compleja. Y nosotros vamos a trabajar con y. Así, f de x es igual a y. ¿Lo vieron? Entonces, marcan y. Voy a quitar esto. ¿Miran mi pantalla? Sí. Sí, ingeniero. Sí. Muy bien, gracias. Entonces, miren, se colocan aquí y le dan clic a y. Y igual 2x. Y miren, en un santiamén, la máquina les hizo la gráfica y ustedes no tienen nada más que hacer. ¿Ve? Aquí le dan más lejos y aquí le dan más cerca. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué punto nosotros hicimos? Cuando x es 1, llévale 2. Y con 2 puntos es suficiente para establecer una línea recta. ¿Ven? Entonces, esta herramienta que se llama GeoGebra es la que vamos a utilizar en esta unidad y lo que yo quiero es que ustedes aprendan a hacer gráficas. Entonces, voy a dejar de compartir esta página y me voy nuevamente a la función donde estábamos. En esta unidad, ustedes deben hacer su gráfica manualmente, así como les estoy explicando. Con 2 puntos, si es una línea recta, con 2 puntos va a ser suficiente. ¿Cómo voy a saber que la gráfica es una línea recta? Pues lo voy a saber en el momento en que mi función tenga el exponente 1. ¿Cuál puede ser? Cualquier función, siempre y cuando tenga exponente 1. ¿De acuerdo? Entonces, le dan un valor de 0 a x. ¿Ven qué valor va a tomar y? Le dan un valor de 1 en x. ¿Ven el valor que va a tomar en y? Trazan sus 2 puntos y su línea recta. Posteriormente, van a hacer su gráfica utilizando el vínculo de GeoGebra. ¿De acuerdo? Que es este vínculo que está acá. Ustedes cuando vean aquí, ya vieron cómo se da, solo GeoGebra gráficas y entran directamente. Ahora vamos a ver otra función y quiero que vean esto. Esta función se llama función valor absoluto. Lo voy a escribir para que no se les olvide. Función valor, ahorita absoluto, ¿sí? Voy a escribir aquí. La función valor absoluto. ¿Cómo la identificamos? La identificamos porque siempre está la función entre 2 barritas. ¿Qué significa esa función? Significa que no importa si es positivo o negativo, el número que esté aquí adentro, si es positivo, al sacarlo de las barritas me va a quedar positivo. Y si fuera negativo, al sacarlo de las barritas, al quitarle las barritas, lo voy a poner positivo. ¿Qué significa eso? Miren, si yo tengo un menos 2 aquí adentro, es como que tuviera menos 2, lo voy a quitar esta X solo para que vean. Si yo tengo f de X igual a menos 2, X es menos 2, cuando yo le aplico las barras de valor absoluto, me va a quedar un 2 positivo. Si yo tengo un menos 1, al quitarle las barras de valor absoluto, me va a quedar un 1 positivo. O sea, siempre que vean barras de valor absoluto, significa que no pueden tener en Y jamás un número negativo. Eso es lo que significa. Entonces, la función f de x, valor absoluto de x, significa que ¿qué valores voy a tener de y? De 0 hasta Infinito. Infinito. hasta infinito, sí. ¿Qué valores puedo tener en x?
cualquiera. En X puedo tener todos los positivos y negativos, que no importa. Pero en Y jamás voy a tener un número negativo, sino desde 0 hasta infinito positivo. Entonces, me interesa que comprendan el concepto de dominio. X puede tener cualquier valor negativo que al meterlo aquí dentro de las barras de valor absoluto es negativo. Pero cuando ya le aplico la función, siempre me va a dar un valor positivo f de x. O sea, en Y jamás voy a tener un valor negativo. Chicos, no sé si se está grabando. Ah, sí, perdone. Sí, es que a veces cuando cambio de pantalla se pierde, ¿verdad? Ahí estamos. Estamos entonces, el dominio en esta función valor absoluto puede ser cualquier número real, desde menos infinito hasta más infinito. Que esto lo podríamos representar ¿cómo? Paréntesis, ¿qué más? ¿Cómo podríamos representar esto? Jóvenes. Jóvenes, si lo quiero representar con intervalos, ¿cómo tengo que hacerlo? Desde menos infinito hasta Infinito. infinito positivo. Gracias. Muy bien, si lo quiero representar con paréntesis, va a ser desde menos infinito hasta infinito. Aquí está representado como intervalos. ¿De acuerdo? Aquí está. Vamos a insertar nuevamente. Si lo quiero representar con intervalos, tengo desde menos infinito hasta más infinito. Ahora, aquí abajo tengo Y, pero Y jamás va a ser negativo porque las barras de valor absoluto me vuelven positivo cualquier número. De manera que el rango, o sea, f de x, empieza desde 0 hasta cualquier valor en infinito positivo para Y. ¿Sí me captan esta idea de dominio y rango? ¿Sí? Bueno. La pregunta de dominio siempre es X, ¿verdad? El dominio siempre me va a decir en la función, mire, ¿qué valores puedo tener en X? ¿Hay alguna restricción en X? Y a partir del valor que yo le dé a X, ¿qué valores puede tener Y? ¿De acuerdo? Entonces, ese es el punto importante del dominio y del rango. Y me interesa que lo comprendamos bien, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos? Creo que algunos ya habían visto este tema, seguramente otros es primera vez. Y si tienen dudas, por favor, pregunten. Cuando hablamos de dominio es qué valores posibles puede tener X. Y cuando hablamos de rango, los valores a partir de eso de X que puede tener Y. Muy bien. Ahora hagamos con GeoGebra esta función, valor absoluto de X. Vamos otra vez a GeoGebra. Ahora voy a entrar desde el vínculo que les estoy colocando. Ya les expliqué cómo podíamos entrar. Este era el anterior. Ahora vamos a quitar esta función que habíamos hecho y vamos a colocar la nueva función. Si ustedes observan, están viendo, ¿no? ¿Verdad? No, no están viendo ahorita. Ahorita la voy a poner. ¿Ya? ¿Ahora sí la ven? Sí, Inge. Muy bien, gracias. Entonces, ahora igual entran por GeoGebra gráficas o por el vínculo que les compartí y vienen a esta nueva pantalla. Si se dan cuenta, aquí tenemos las barras de valor absoluto. Le damos primero clic a estas barras y luego colocamos la función. ¿Ven? Entonces, aquí podemos ir haciéndolo con el rol del mouse o podemos hacerla más grande o más chiquitita dependiendo de lo que querramos. Miren. ¿Ven? ¿Con esto qué significa? Que X puede tomar cualquier valor, Y puede tomar solamente valores positivos. ¿De acuerdo? Entonces, dejo de compartir y regreso.
ustedes deben aprender a elaborar su gráfica manualmente. ¿De acuerdo? Aclaro, aquí no basta solo con 2 puntos. Aquí tenemos que hacer más puntos. Cuando tenemos valor absoluto, debemos colocar más puntos. Yo quiero que miren una nueva función. Ahora quiero colocar, observen esta de valor absoluto, x menos 2. ¿Cómo me quedará esta función? Y miren. Ahora la vamos a hacer más grande, más grande, más grande, más grande. ¿Qué sucedió con nuestra gráfica? ¿Logran verlo? Sí, Se ingeniero. corrió 2 unidades hacia la derecha el valor de X. ¿Logran verlo? Está con rojo. Aquí se identifica la gráfica en rojo. ¿Ven? Se corrió 1 y 2 espacios hacia la derecha. ¿Ven? Pero igualmente el dominio es desde menos infinito a más infinito. Lo único que va a cambiar acá es que se corrió para obtener 0, pero de ahí lo demás es lo mismo. Voy a agregar una última función para que ustedes vean qué es lo que pasa. Ahora voy a escribir x más 4. Siempre valor absoluto. Y miren, cuando yo le digo x más 4 dentro de barras de valor absoluto, mi gráfica se corre hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, lo interesante de utilizar GeoGebra es que podemos hacer este juego de gráficas y podemos comprender mejor qué significa. Cuando tenemos un valor absoluto con signo negativo adentro, lo corremos a la derecha. Y cuando tenemos una función con barras de valor absoluto que tenga un signo más, quiere decir que lo corremos hacia la izquierda. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver la otra. Bueno, entonces seguimos con las siguientes funciones. ¿Mira mi pantalla? Sí, ingeniero. Gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué es una función constante? Dice f de x igual menos 1. Utilicemos GeoGebra para que ustedes entiendan qué es una función constante. Me voy nuevamente acá. Voy a borrar estas que ya hice para no entrar nuevamente al portal. ¿Están viendo mi? No. Es que cuando me cambio dejan de ver, ¿verdad? Ahorita me estoy pasando. Aquí está. Entré nuevamente y voy a dar. ¿Qué función quieren que escriba? ¿Cuál es la que estábamos viendo? F de Menos 1. Una función, ¿cómo se llama la función? Constante. Constante. F de x igual a 3. Va. ¿Qué significa eso? Que no importa el valor que yo tenga en x, miren, puedo tener positivos, negativos hasta infinito. ¿Logran verlo? X puede ser cualquier valor, que y siempre va a ser constante. ¿Qué quiere decir eso? Que y nunca me va a variar. ¿Quién me dice cuál es el dominio en esta función? A ver, alguien valiente que identifique cuál es el dominio en esta función. Puede ser más grande para que lo vean. ¿Cuál es el dominio? ¿Qué valores puede tener X? Infinito. ¿Cómo así infinito? Solo infinito. Digamos, de negativo a infinito. Eso, mero. Muy bien. O sea, todos los números reales. X puede tener cualquier valor desde menos infinito, muy bien, hasta más infinito. Ahora, ¿qué valores puede tener el rango? Únicamente 3. Bravo. Entonces, ya está entendida la función constante. Agreguemos una nueva función constante.
Vamos a escribir y igual menos 10. Muy bien. ¿Cómo está entonces nuestra gráfica? ¿Qué valores puede tener el dominio? Aquí está la función. Miren, es una función constante. ¿Qué valores puede tener X? Negativo infinito y positivo infinito. Bravo. Desde negativo infinito hasta positivo infinito. ¿Y cuáles son los valores? Esos serán del dominio. ¿Y cuáles son los valores del rango? Menos 10. Menos 10. Muy bien. Probemos una última función constante y vamos a decir y igual 25. ¿Ok? Entonces, ahora la pinto con verde. ¿Qué valores puede tener X? El dominio Todos los números reales. más infinito. ¿Y qué valores puede tener el rango? 25. Nada más 25. ¿Sí? Perfecto. Va. Dejo de compartir y me voy otra vez a la presentación. Va. Mira, ahora me dice funciones lineales. Aquí tenemos una función 2x más 3. Va. Ustedes deben hacerlo a mano, recuérdense. Primero lo hacen a mano. Y entonces decimos, cuando x vale 0, ¿cuánto va a valer 3? ¿Cuánto va a valer y? Aquí está. Cuando x valga 0, como es 2x más 3, 3. 3. Muy bien, entonces un punto de esa recta va a ser x para 0 y 3 para y. Miren, 1, 2, 3, 0, 3. Ahora démosle el valor cuando x sea menos 1, por ejemplo. Cuando x es menos 1, voy a tener 2 por menos 1. 2 por menos 1, Menos 2. menos 2, más 3, 1. 1 positivo. Entonces, mi segundo par de puntos, la segunda coordenada que pertenece a la recta es el punto menos 1 en X, 1 en Y. Miren, ustedes grafican 2 puntos sobre su recta y ven cómo queda. Ahora la vamos a graficar en GeoGebra. 2X más 3. Dejo de compartir. Vuelvo a compartir pantalla y me voy a GeoGebra. Estas que ya vimos, que son las funciones constantes, las voy a borrar para seguir en la misma. Y ahora voy a escribir, ¿cuál era la función? ¿Cuál era la función, jóvenes? Y igual 2x más 3. ¿Ven? Entonces, si ustedes la hacen con los puntos que dijimos, cuando x vale 0, y vale 3, ahí está el 3, miren. Si quieren hacerlo cuando x vale 1, y vale. Cuando x valga 1, esto va a valer 1. 2 por 1, 2, 3. 5. 4, 2 más 3. 5, perdón. Muy bien. Entonces, cuando x tenga el valor de 1, ya va a valer 5. Y entonces ahí tenemos nosotros los puntos, ¿de acuerdo? Entonces, marquemos el otro puntito. Aquí. ¿Listo? Bueno, estamos entonces, esa es una gráfica de una línea recta. Me estoy moviendo a GeoGebra para que ustedes vean cómo se traza la gráfica manualmente y cómo se utiliza GeoGebra para hacer esa gráfica. Vamos con la siguiente función. Me dice ahora funciones cuadráticas. ¿Cuáles son las funciones cuadráticas? X cuadrado más bx más c. Quiere decir que el máximo exponente va a ser 2. ¿De acuerdo?
¿Qué valores van a ser A, B y C? Cualquiera. Pero si el máximo exponente es 2, veamos cómo queda nuestra gráfica. Me paso otra vez a GeoGebra. Voy a GeoGebra, borro esta gráfica y ahora voy a escribir una nueva función. Vamos a escribir y igual. Siempre empiezo con y. X, aquí miren, dice un espacio y cuadrado. ¿Logran verlo? ¿Sí? Entonces, esto lo que hace es elevar al cuadrado. Entonces, x cuadrado más 3 creo que era, ¿verdad? Entonces, vean qué es lo que pasa con nuestra gráfica. Es una gráfica completamente cuadrada. Dejamos las líneas rectas. ¿Por qué? Porque el exponente de esta función, vean acá, la función es x cuadrado. Entonces, las líneas rectas ya no van. Pongamos una nueva función. Ahora escribamos la función. Borremos esta para que no nos estorbe. Y coloquemos la función x cuadrado más y cuadrado igual a 10. Y veamos qué función nos queda aquí. Miren. Esta función que les escribí es la función del círculo. ¿Y qué es lo que me dice? X cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 10? ¿Y me dice cuánto es la raíz cuadrada de 10? 3.16. Bravo. 22. O sea, es un poquito más de 3. Entonces, vean, un poquito más de 3 en X, un poquito más de 3 en Y, un poquito más de 3 en menos X. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de un número me da siempre dos valores, positivos y negativos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver más adelante la ecuación de un círculo y vamos a aprender cómo se obtiene. ¿Sí? Ahora veamos esta otra. X cuadrado más Y cuadrado igual a 4. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4? 2. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 4? 2. 2. Gracias. Entonces, esta es la ecuación estándar de un círculo con radio 2. Tiene 2 unidades hacia cualquier parte de los ejes. Y estamos hablando de la ecuación estándar de un círculo. ¿De acuerdo? Vamos a probar una última función cuadrática y vamos a decir x cuadrado dividido 1. No, pongámosle dividido 9. Ay. Bueno, ahí está. X cuadrado dividido 9. Miren qué es lo que hace. Estamos hablando de una parábola. Así es como se conoce esta función cuadrática. ¿Sí? En la otra teníamos los dos valores, tanto X como Y, elevados al cuadrado. Pero aquí solo tenemos X cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, veamos otra función cuadrática. Si nosotros hacemos X cuadrado menos 5. Muy bien. Veamos nuestra gráfica. ¿Qué pasa con esto? Que en menos 5, a ver, voy a preguntar con este valor, con esta gráfica, ¿quién me dice cuáles son los valores del dominio en esta gráfica?
jóvenes, ¿cuáles son los valores que puede tomar mi dominio en esta función? X cuadrado menos 5. Es de menos 5 a coma 5. Yo la hago más pequeñita, mira. ¿Qué valores podría tomar esta función? Desde negativo infinito hasta, no. Desde menos 5 hasta positivo infinito. X. Lo estoy haciendo más grande para que lo vean, más chiquito, mejor dicho, para que vean qué valores puede tomar X. Aquí no es Cero. desde menos infinito a infinito, ¿sí? Ojo con eso. Lo voy a hacer más grande. Y entonces X ya no es desde menos infinito hasta más infinito. Miren. Aquí es menos 5. ¿Logran ver? ¿Hasta dónde se abrirá mi... ¿Qué pasaría con X? A ver, yo pregunto. Puede ser hasta, si yo le pongo un X gigantesco, ¿hasta dónde se va a abrir mi parábola? ¿Logran ver lo que estoy haciendo? ¿Sí? O sea, si yo la veo así cerquitita, sí, de menos 5 a menos 5 en X. Pero X sí se puede seguir abriendo. Mucho más. No importa, si doy un valor de menos 10, menos 10,000, la gráfica se va a seguir abriendo más y más y más y más. ¿De acuerdo? ¿Sí? Jóvenes. Sí, ingeniera. Va. O sea, X puede tomar cualquier valor. Ahora Y, ¿desde dónde a dónde puedo tomar Y? Y, si es desde menos 5 hasta Infinito. infinito. O sea, Y sí está restringido desde menos 5 hasta infinito. ¿De acuerdo? Voy a colocar otra función para que ustedes vean qué es lo que pasa. Y voy a decir X cuadrado igual, no, perdón, X cuadrado menos 20. Y entonces sucede otra vez lo mismo. Quiero que vean. En este caso, Y es la que va a estar restringida desde menos 20 hasta infinito. ¿Sí? Y esto se va hacia abajo. Si yo tengo la función X cuadrado más 10, miren, la función se fue hacia arriba en Y. ¿Lo ven? O sea, tienen que estar atentos en que si es positivo o si es negativo, se va hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? ¿Lograron verlo? Bueno. Entonces, mis funciones van a ir cambiando de acuerdo a cómo estemos utilizando los valores en X y en Y. ¿De acuerdo? Bueno, entonces voy a compartir pantalla y tenemos una tercera función. Una cuarta función. Repito, constantes, lineales, cuadradas. Estas cuadradas o cuadráticas tenemos círculo, elipse, parábola o hipérbola. Las vamos a ver más adelante. Y la cuarta función es la función cúbica. Siempre va a tener un quiebrecito, de para allá, para acá, como sea, pero siempre va a tener un quiebre y va a tener esta característica. Me voy otra vez a GeoGebra para que lo visualicen mejor. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes pueden ir acompañándome con GeoGebra e ir practicando, ¿verdad? Cualquier función, todas las funciones que ustedes tengan en el texto, las pueden graficar directamente. ¿Cómo voy a graficar esta función? Pueden darle X y ahora, ¿cómo la elevo al cubo? Si le doy aquí, la elevaría al cuadrado. Entonces le voy a dar, miren dónde. ¿Logran verlo? Sí, ingeniera. Gracias. Le vamos a dar aquí y miren, ya se fue el cursor
y me puso un exponente. Ya, vamos a empezar con esta función. Miren, viene y siempre tiene este quiebre que es característico. Este quiebre caracteriza a las funciones cúbicas, ¿de acuerdo? Vamos a colocar una nueva función. Vamos a colocar x cubo más 20 y veamos qué pasa. Lo está haciendo ahora en la función color azul. Nuevamente tiene un quiebre y el quiebre es muchísimo más pronunciado. Ay, perdón, aquí no quiero ponerlo aquí. En el exponente no, perdón. Voy a ponerle aquí el más 20 porque ahí me había puesto el... Aquí está. X cubo. Ahí está. X cubo más 20. Esta es la función X cubo más 20. Está en azul. ¿Qué hizo la función X cubo más 20? Me puso el quiebrecito ese que ustedes ven en el 20, ¿sí? En la primera función, el quiebre lo puso en 0 porque yo no tenía un valor independiente. ¿Logran verlo? En la segunda función me puso el quiebre justo en 20. Y vamos a probar una última función, x al cubo, pero ahora le voy a agregar aquí antes, espérenme. Voy a agregarlo para que no, x menos 40. Ahí está, y aquí le voy a poner el exponente al cubo. Miren qué pasó, ahora me la puso verde, no, más celestita, y miren dónde puso el quiebre, ¿sí? Entonces, la función cúbica, si es positivo, va a subir ese quiebre arriba, miren, arriba, lo subió el 20 porque era positivo, y ahora que le coloqué menos 40, el quiebre, donde corta el eje, va a estar en menos 40. ¿De acuerdo? Entonces, estas son características fundamentales de las funciones cúbicas. Volvemos otra vez a la presentación. ¿No se han perdido? ¿Ya se perdieron, no? Ah, bueno, gracias. Entonces, vamos con la presentación nuevamente. Y entonces aquí tenemos otras funciones. Funciones definidas por partes. Entonces, ¿qué hago? Yo le doy a la función, a GeoGebra, ustedes empiezan graficando una parte. X menos X cuadrado más 3, cuando X vale 0, cuando ustedes van dándole diferentes valores y van viendo, pero, ojo con esto. Aquí me dice, como es funciones definidas por partes, cuando X, ¿qué dice aquí? Cuando x es menor a menos 1. Entonces, ¿qué valores le podemos dar? Gracias. ¿Qué valores le podemos dar a esta sección de la función? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, hasta menos infinito. ¿De acuerdo? Ahora, justo cuando X es igual a 1, ¿qué valor va a tener? Y. El mismo, Inge. No, el mismo no. Cuando X es igual a menos 1, ¿qué valor va a tener Y? ¿Cuál es el valor de Y? Aquí está, por partes. Aquí dice. Cuando X sea igual a menos 1, ¿Y va a valer cuánto? 1.36. 1.36. Entonces, cuando X es menos 1, vean, justo 1.36. ¿Se recuerdan cuando vimos las gráficas de desigualdades? Que vimos que cuando sí estaba incluido el valor, pintábamos un puntito relleno. Aquí lo pueden apreciar nuevamente. Solo aquí está rellenito el punto. Todos los demás dicen menor, menor o mayor que. Todos están en blanco.
¿Logran verlo? ¿Sí? Cuando X está entre -1 y 2, sin incluirlo, miren, X menos 1, X2, dice que es igual a X cuadrado, o sea, una fracción de parábola. ¿Sí? Y cualquier valor mayor a X2, dice que va a ser menos X más 4. Es una línea recta. ¿Estamos? La primera es parte de una curva, una cuadrática. Aquí es un punto. Esta es parte de una parábola. Y esta última parte de la función es una línea recta. ¿De acuerdo? Bueno, esta se llama funciones definidas por partes. Entonces, ustedes deben identificarlas. Tienen que tener cuidado en colocar, si es abierto o cerrado, el límite de la función, si está incluido o no. En este caso, cuando X es igual a menos 1, Y tiene un valor de 1.36 y es el único punto que debe estar relleno. ¿Podemos hacerlo en GeoGebra? Sí. O sea, ustedes van viendo cómo es y ahí se van. ¿Listos? Tenemos también funciones inversas. ¿Qué me dice aquí? Si yo tengo la raíz cúbica de X menos 1, la función inversa, en vez de ser raíz cúbica, va a ser X a las 3 al cubo. Y en vez de ser menos 1, va a ser más 1. ¿Cómo lo encontramos? Bueno, primero hacemos la función igual a y. Si esto está elevado al cubo, entonces a raíz cúbica, entonces lo elevo al cubo. ¿De acuerdo? Entonces me va a quedar el cubo. Y si esto está a menos 1, yo lo voy a hacer más 1. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos invirtiendo las funciones. ¿De acuerdo? Y miren aquí. Aquí tienen ustedes la raíz cúbica de X menos 1 y la función inversa, en vez de ser raíz cúbica, va a ser X elevada al cubo y en vez de restarle 1 va a ser X al cubo más 1. Y funciones racionales. Racionales quiere decir que están representadas por una fracción. Entonces, aquí la fracción ya está incluyendo a la X. Ustedes usen GeoGebra, por favor, para representar estas funciones. Probemos a ver si podemos graficarla. ¿Cómo la hacemos? 1 dividido X cuadrado menos 4. Dejo de compartir. Me voy a GeoGebra. Para no estar entrando nuevamente a la página, voy a borrar esto. ¿Y cómo dijimos que era la función? Era 1 dividido, abrimos paréntesis, X, voy a colocar el menos 4 y después regreso a colocar el exponente para que me sea más fácil. Miren, muy bien, ahí está la función y me la pintó. Me la pintó aquí. Miren. Está compuesta de 3 partes. ¿Por qué creen ustedes que está compuesta de 3 partes? ¿Cuál es mi restricción aquí? Tal vez alguien la puede ver. Claro, una sí no les voy a poner en el examen, pero es para que ustedes vean. X puede, jóvenes, X pudiera valer 2 en esta función. ¿Qué pasaría si yo tengo X igual a 2? Me quedaría 2 al cuadrado es 4, ¿verdad? 4 menos 4. 4 menos 4. 0. 0. Muy bien. ¿Y 1 dividido 0 cuánto es? 0. Jamás, nunca.
1 dividido 0 no puede ser. No puede ser 0. Y ahorita les explico por qué. Ok. Vamos a colocar esto aquí. Me voy a posicionar en esa diapositiva para explicarles que 1 dividido 0 jamás es 0. Ahorita lo voy a compartir. Aquí está. Si ustedes tienen, vamos a insertar acá. Aquí. Si ustedes tienen 8 dividido 4, ¿a qué es igual esto? A ingeniera, qué sencillo lo que nos pregunta, pero es que necesito que comprendan este concepto para entender el que les voy a explicar en este momento. ¿Cuánto es 8 dividido 4? 2. 2. 2. Bien. ¿Y cómo compruebo esto? ¿Cómo lo compruebo? Multiplicando 2 por 4. Perfecto. Usted hace 2 por 4 y esto le va a dar 8. Muy bien. Ahora hagamos esto, pero con ¿cuánto habíamos dicho? ¿Cuánto era el valor que teníamos anteriormente? Ajá, no están prestando atención. ¿Cuánto era? 1 dividido 0. 1 dividido 0. Muy bien. Entonces yo aquí tengo 1 y aquí tengo 0. Me habían dicho 0, ¿sí? Eso me dijeron, pero es imposible. Porque 0 por 0 jamás va a ser 1. Nunca. ¿Lo ven? Al multiplicar 0 por 0 jamás voy a obtener 1. Entonces, esto está indefinido. ¿Ya? Cualquier cantidad dividido 0 está indefinido. Es decir, ¿cómo voy a multiplicar un número por 0 y obtener un número diferente de 0? ¿Lo ven? Entonces, por eso es que en mi gráfica, cuando X tiene el valor de 2, aquí ven, cuando X tiene el valor de 2, está indefinido. Y mi gráfica, perdón, se va a extender, dejo de compartir y me voy a la otra para que lo vean. Mi gráfica se va a extender hasta infinito que ustedes quieran ver, pero jamás va a ser 2, nunca. Puede ser 1.99999 mil veces el 9, pero nunca va a llegar a ser 2, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la importancia de utilizar GeoGebra, porque ustedes van a poder visualizar todas las funciones directamente ahí. Es una gran ayuda porque ahí van a poder identificar el dominio y el rango de las funciones sin tener que estarlo haciendo directamente. Y tenemos otro tipo de funciones, que son las funciones exponenciales. ¿Cuál es la diferencia con esta y las anteriores? Que en las anteriores de exponente teníamos un número. En cambio acá, lo que tenemos de exponente es la variable x. ¿De acuerdo? Entonces, la variable x, que es la que es independiente, es mi exponente en este caso y en este caso también. ¿De acuerdo? Entonces, la forma es esta. Jamás, nunca va a tener valor en y igual a 0. Vean, jamás. Esto lo puedo prolongar. ¿Logran ver mi cursor? Lo puedo prolongar hasta infinito, pero nunca va a ser 0 en y. ¿De acuerdo? Igual aquí. Nunca, nunca, nunca va a ser 0. Se va a pegar mucho, mucho, mucho si lo acerco a infinito sobre el eje, pero jamás va a ser 0. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos funciones logarítmicas también, o sea, esto ya lo hace la máquina, ya no van a hacerla ustedes, solo colocan la función y GeoGebra se lo da. ¿De acuerdo? Entonces, repasemos. Dijimos que tenemos una variable independiente que es la X y a esa le llamaremos dominio. Depende del valor que le colocamos a X, vamos a obtener Y y se llama rango.
El dominio son todos los valores para los cuales está definida la X. El rango van a ser todos los posibles valores que tome Y. ¿De acuerdo? Tenemos funciones lineales. Aquí tenemos el dominio, puede ser cualquier valor en los reales. El rango, cualquier valor de los reales. Tenemos esta función cúbica, ¿sí? Que vemos el rango va a ser cualquier valor en X y el dominio, aquí dice dominio, cualquier valor en X. La lineal y la cúbica, dominio y rango puede ser cualquier valor del universo. En las cuadráticas, ahí tenemos que tener un poquito de cuidado en cuando hagamos la gráfica, tener cuidado para definir el rango. ¿De acuerdo? El rango es lo que nosotros tenemos que tener cuidado en nuestras funciones cuadráticas, ¿de acuerdo? Igual, ustedes hacen su gráfica y ven si hay alguna restricción en X o en Y, la escriben. Y aquí tenemos esta otra función que, que me daría la función racional, ¿sí? Tenemos X más 2 dividido X menos 3. ¿Cuál es el único valor que no puede tomar X? Cero. ¿Cero? No, X. 0 no puede ser el denominador, eso es cierto, eso está indefinido, ¿verdad? Como les acabo de explicar. No, ahorita no. Está indefinido cuando X vale 0. Pero, ¿qué valor no puede tomar en esta función? ¿Qué valor no podría tomar X? Puede tomar cualquier valor, excepto ¿cuál? Aquí. Jóvenes, miren la función, aquí está, ve. La voy a hacer más grande. ¿Cuál es el único valor para el que está restringido X? Menos 3. Menos 3. No, 3. Ah, 3. perfecto, perfecto. Porque si X llegara a valer 3, ya obtuve un 0 y eso es imposible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tendría en el numerador, ¿qué valor? Cero. No, en el numerador. 2. 5. X, 5. si X tiene un valor de 3, mi numerador sería 5, ¿verdad? ¿Y qué valor tendría en el denominador? 0. 0. Y eso está indefinido. Muy bien, gracias por responder. Entonces, si ustedes se dan cuenta en la gráfica, el único valor que jamás va a tomar en X va a ser 3. 3. Por eso dice que mi dominio está formado por todos los números reales, desde menos infinito hasta 3 sin incluirlo, y de 3 sin incluirlo hasta infinito. Si logran verlo, ¿verdad? El 3 jamás va a poder ser. Va a ser 2.999999, pero nunca 3, ¿sí? Entonces, aquí está definido mi dominio, ¿de acuerdo? Y mi rango, pues el rango ahí está establecido y listo. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, determinar el dominio y rango, aquí tienen ustedes para que practiquen. Utilicen, por favor, GeoGebra. Hagan ustedes su gráfica. Si quieren, apóyense con GeoGebra para practicar. ¿De acuerdo? Así que este es el tema de hoy y yo quedo atenta a las preguntas.